Maestros, buenas noches. Miren, hoy es domingo 25 de mayo del 2025, son las 8:06 de la noche y quiero compartirles que para esta sesión de Consejo Técnico, que es la séptima, aparte de las orientaciones para directivos y supervisores y para el colectivo docente, bueno, ahí van los anexos y hay dos lecturas, una que se llama la práctica la reflexión o la práctica reflexiva y la otra que se llama la reflexión colectiva. Y sobre estos dos documentos les quiero compartir la siguiente información. Miren, entonces, para esta séptima sesión tenemos las orientaciones para directivos y supervisores y tenemos las orientaciones para el colectivo docente. También tenemos un anexo sobre los tipos de violencia que experimentan las mujeres. Es un documento de 9 páginas, pues son estadísticas, son datos estadísticos, no los voy a leer, ustedes lo van a revisar. Y tenemos el anexo 2 que habla sobre los principales enfoques de la evaluación docente. Estos principales enfoques de la evaluación docente pues están basados en dos autores, uno de ellos, pues algunos de ellos son Valdés y Montenegro del 2007 y el otro autor es un tal Steck del 2006. Aquí nos habla de modelos de, de evaluación docente, nos dice que está basado en el perfil profesional, es centrado en los resultados, el que está centrado en el comportamiento docente, el que está centrado en la práctica reflexiva y el que está centrado en el modelo integrado. Esos 5 modelos son de Valdés y de Montenegro, pero hay otro cuate que es el STEC del 2006 que habla de dos tipos de evaluación, la evaluación basada en estándares y la evaluación basada en la evaluación comprensiva, pero no me voy a meter a esto porque ya lo van a ver ustedes en su consejo técnico los principales enfoques de evaluación docente, pero hay una carpeta informativa sobre la consulta escuela por escuela para la creación de un nuevo sistema para las maestras y los maestros. Esto se refiere a la UCICAM, esto se refiere a la UCICAM. Tampoco me voy a meter porque hay una encuesta que está todavía en proceso de elaboración, y después subirla a la página. Miren, está el documento ese que se llama la práctica reflexiva en los docentes del servicio, posibilidades y limitaciones. Ya andan compañeros publicando videos donde están leyendo, pero están leyendo estas 16 páginas. Miren, aquí ya dice, parece que el documento es largo, ahorra tiempo leyendo un resumen. Y el resumen se los puede hacer, eh, pues este asistente. Ustedes le dan clic aquí, en resumen, y les hace un resumen, y aquí se los va generando el resumen. Entonces, se está generando un resumen de un documento de 16 páginas, se está generando un resumen con la inteligencia artificial y ya me lo da, ya me da el resumen. Bueno, este resumen que me está generando, yo ya lo tengo aquí. Yo ya lo tengo aquí porque lo copié en un documento de Word. También está el documento Reflexión Crítica, no, reflexión colectiva, sistémica, un estudio orientado al desarrollo profesional docente. También aquí dice, porque son 12 páginas, dice, parece que el documento es largo, ahorra tiempo leyendo un resumen. Si ustedes le dan aquí en ver resumen, la inteligencia artificial les va a generar un resumen. Yo ya lo hice, ya me dio el resumen, ya lo copié y pegué en un documento de Word y luego lo convertí en PDF. Y este es el resumen que me da, este es el resumen que me da este documento. Y yo lo copié y lo pegué en un documento de Word y luego lo convertí en PDF y aquí está. Este es el resumen. Entonces les voy a compartir la lectura de la práctica reflexiva en los docentes en servicio y la reflexión colectiva sistémica, que son dos lecturas que sí están un poco tediosas, y bueno, yo espero que les pueda servir. Aquí nos dice que la práctica reflexiva en los docentes en servicio, posibilidades y limitaciones, que este es uno
insumos nacionales, hay un resumen generativo que me lo dio la inteligencia artificial y es este. Nos dice que el documento analiza, me dice la IA, me dice que el documento analiza las prácticas reflexivas de los docentes en servicio, sus posibilidades y limitaciones en contextos de aprendizaje, destacando la importancia de la reflexión para mejorar la enseñanza y promover la autonomía docente. Bueno, nos da varios puntos que yo los marqué con amarillo y nos sintetiza muy bien de 16 páginas. Aquí está el resumen generativo en dos. Sobre la práctica reflexiva en la docencia, nos dice que la práctica reflexiva es fundamental para el desarrollo profesional de los docentes, promoviendo una enseñanza más autónoma y consciente. Sobre la importancia de la reflexión docente, pues nos dice que contribuye a una enseñanza de calidad y a la autonomía del docente. Se ha demostrado que la práctica reflexiva mejora la comprensión, la práctica reflexiva mejora la comprensión de la actividad profesional. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos dejar de hacer y qué deberíamos de innovar? Eso sería importante. Sobre los dispositivos para la formación docente, nos dice que organizan la experiencia formativa con estos dispositivos y evaluativa en la práctica educativa. Los dispositivos deben permitir la revelación de aspectos ocultos en la práctica docente. Los dispositivos deben permitir la revelación de aspectos ocultos en la práctica docente. Aparte de la integración y el diálogo entre pares, son esenciales para fomentar la reflexión. Sobre incidentes críticos como herramienta, bueno, nos dice que un incidente crítico es un suceso que desestabiliza las prácticas convencionales del docente. El análisis de estos incidentes críticos permite construir un conocimiento más profundo sobre la enseñanza. Los incidentes críticos pueden ser utilizados tanto en la formación inicial como en la práctica profesional. Sobre las preguntas y dudas en la reflexión, nos dice que hay que formular preguntas es esencial para la práctica reflexiva, estructurándose en torno a la gestión de la clase, contenidos y la construcción de la identidad profesional. Se deben promover preguntas que estimulen la reflexión crítica y el análisis de diversas perspectivas. El diálogo y la apertura a diferentes puntos de vista son cruciales para enriquecer la reflexión. Repito, esas preguntas bien pudieran ser en el marco de la nueva escuela mexicana y del plan de estudios 2022, como apropiación de esos documentos oficiales. La pregunta sería, desde nuestra función, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Y qué deberíamos de innovar? Sobre la observación entre pares, como estrategia, dice la observación entre pares puede ser una herramienta poderosa para la reflexión docente. Este proceso debe ir más allá de la evaluación y centrarse en el intercambio y en el diálogo, un diálogo horizontal. La observación permite analizar y criticar la práctica docente, analizar y criticar con el pensamiento crítico, y que sea una crítica constructiva, facilitando el aprendizaje profesional. Los desafíos para la práctica reflexiva, pues nos dice que la reflexión profunda no siempre se traduce en cambios en la práctica cotidiana. Las condiciones laborales y la falta de tiempo son obstáculos significativos para la reflexión sistemática. La reflexión sistemática es el otro documento. La creciente demanda de formación continua y la redefinición del rol docente complican el desarrollo de una práctica reflexiva. Aquí cuando hablan de la creciente demanda de formación continua, pues es algo que está pendiente de que el sistema o la Secretaría de Educación Pública nos dé una formación formal continua a todos los docentes. Conclusiones sobre la formación reflexiva. Bueno, nos dice como conclusiones que la práctica reflexiva sistemática es crucial, que es el siguiente documento, es crucial para el desarrollo profesional de los docentes. La reflexión sobre la experiencia permite a los docentes dirigir su propio desarrollo profesional y se destaca la importancia de integrar la reflexión a la formación docente para mejorar la calidad educativa. Maestro, sería interesante pues, retomar algunos puntos de este documento sobre la práctica reflexiva, este, y sí pensar muy seriamente, pues, qué estamos haciendo bien, qué debemos dejar de hacer y qué es lo que debemos de innovar.
La formación pedagógica y la práctica reflexiva es el otro punto que marca la inteligencia artificial, porque estos puntos vienen en el documento de 16 páginas, pero con este resumen generativo, por si es con la inteligencia artificial, con este resumen generativo, obviamos citas, obviamos autores, obviamos fechas, obviamos páginas, nos lleva directo a lo más concreto de este documento. Sobre la formación pedagógica y práctica reflexiva, nos dice que la formación pedagógica se centra en la importancia de la práctica reflexiva en la enseñanza, promoviendo el desarrollo profesional de los docentes y se destacan diversas estrategias y enfoques que fomentan la reflexión crítica en la práctica docente. La práctica reflexiva es fundamental para el desarrollo profesional docente. Bueno, sobre la teoría crítica y diálogo en la enseñanza, nos dice que la teoría crítica de la enseñanza propone un enfoque que integra la investigación-acción. La investigación-acción, pues es una metodología que se utiliza pues, para muchos trabajos de investigación. Dice, y el diálogo como herramientas para para mejorar la práctica educativa. Se busca transformar la enseñanza a través de la reflexión crítica. La investigación-acción es clave para la formación del profesorado. El diálogo en la enseñanza promueve un aprendizaje colaborativo y significativo. Y aquí menciona dos autores, Carr y Kemmings, que abogan por una enseñanza crítica y reflexiva. Dice, sobre las estrategias de reflexión para los docentes, nos dice que se presentan diversas estrategias que los docentes pueden utilizar para fomentar la reflexión en su práctica. Esas estrategias son esenciales para el crecimiento profesional y la mejora continua. Se destacan las estrategias de reflexión ayudan a los docentes a analizar y mejorar su práctica, ya lo había repetido. Se destacan enfoques como el de coach, de entrenador, y la mentoría para el desarrollo profesional. Aquí donde dice la mentoría para el desarrollo profesional, hay un texto que me enviaron desde España, el Diario de la Educación, y hablan de la mentoría en secundaria para los alumnos que lo necesiten para evitar la deserción escolar. Es una buena estrategia. La mentoría, este, y el coaching, la mentoría es una buena estrategia. La reflexión guiada es una herramienta efectiva para desarrollar competencias reflexivas en los estudiantes. Miren, ya vamos a acabar. Vamos aquí directo a los desafíos y oportunidades en la docencia. Nos dice que la docencia enfrenta diversos desafíos en el contexto actual, en el marco de la nueva escuela mexicana, pero también presenta oportunidades para el desarrollo profesional, pues deben de haber muchas oportunidades. Se discuten las condiciones necesarias para mejorar la calidad educativa. Aquí cuando dice se discuten las condiciones necesarias, bueno, esto de las condiciones necesarias hay muchas, desde las condiciones laborales. Los docentes enfrentan malestar y sufrimiento psíquico en su labor. Hay películas que hablan del acoso a los docentes en las escuelas, por los padres de familia, por los alumnos, por sus directivos, por sus compañeros. Se proponen políticas educativas que apuesten por la formación continua de los docentes y la calidad de la educación en América Latina depende de la formación y el apoyo de los docentes. Esto es sacado de un documento también de cuál es la condición de los docentes en América Latina, y ese es un documento de la UNESCO que pues lo publicaron hace poco, la situación de los docentes en el mundo, y bueno, y en el mundo se necesitan 44 millones de docentes porque muchos están abandonando la carrera. Entonces, bueno, estos son algunos desafíos y oportunidades de la docencia de este documento que es la práctica reflexiva en los docentes en servicio, posibilidades y limitaciones. Por aquí, en todo este documento, en todo este texto, déjenme cerrarle aquí el resumen, en todo este texto deben, como está en español y está en inglés, pues por eso se hacen 16 documentos, pero en todo este texto en todo este texto permea el informe de la UNESCO sobre la situación de los docentes en el mundo. Nos vamos al documento este que ya me hizo resumen, ya que me hizo resumen, pues yo ya lo tengo. La reflexión colectiva sistemática. ¿En qué consiste la reflexión colectiva sistemática? Este documento es un documento de 12 páginas, yo ya lo tengo aquí. Entonces, este resumen generativo nos dice que el documento aborda una intervención para desarrollar la reflexión colectiva sistemática entre profesores en Chile. Es una experiencia en Chile
analizando su impacto en el desarrollo profesional docente y las dinámicas en cambio en la práctica educativa. Entonces, la intervención para la reflexión colectiva. Nos dice aquí que este estudio de la intervención colectiva sistemática analiza una intervención destinada a fomentar la reflexión colectiva sistemática entre educadores en La Serena, Chile, y sus implicaciones para el cambio en la práctica docente. Se utilizó una metodología cualitativa que incluyó observaciones, entrevistas y análisis de contenido. Miren, este documento de este trabajo en Chile, yo también ya lo había compartido porque me lo mandaron por correo la UNESCO. Dice, se utilizó una metodología cualitativa que incluyó observaciones, entrevistas y análisis de contenido. Se realizó en un establecimiento público de educación media. Se emplearon observaciones de reuniones, entrevistas y bitácoras de investigadores. El análisis de datos se realizó con el programa Atlas T. Los resultados mostraron la potencialidad de la intervención para desarrollar reflexión colectiva. Sobre las teorías subjetivas en la docencia, nos dice que las teorías subjetivas son hipótesis que los docentes utilizan para orientarse en su práctica y en la realidad educativa. Estas teorías influyen en la toma de decisiones y en la percepción de su rol como educadores. Habría que ver cuáles son, pues, estas teorías subjetivas. Las teorías subjetivas pueden ser inhibidoras o iniciadoras de acción. Se identificaron problemas atribuidos a factores externos como el entorno familiar que son comunes en muchos países. Los docentes mostraron voluntad para contribuir a soluciones colectivas. Sobre el desarrollo profesional docente, nos dice que el desarrollo profesional docente se relaciona con la reflexión y la mejora continua en la práctica docente. Se distinguen entre perfeccionamiento externo y desarrollo interno, perfeccionamiento externo y desarrollo interno, siendo este último más relevante para el estudio. Se asocia el desarrollo profesional docente, se asocia con la adquisición de conocimientos y habilidades. La reflexión se considera esencial para la calidad educativa y se identifican tres modelos de desarrollo profesional. Uno, identificación de necesidades. Dos, evaluación de la acción docente y el profesor investigador. Son tres modelos de desarrollo profesional. Identificación de necesidades, evaluación de la acción docente y el profesor investigador. Y esto a mí me parece que son tres modelos pues interesantes. Sobre la metodología de capacitación para esos maestros de Chile. La capacitación se centró en estrategias de reflexión colectiva sistemática, utilizando diversas metodologías para involucrar a los docentes en el proceso. Se utilizaron exposiciones y análisis de sesiones de trabajo previas, se propusieron situaciones para el análisis individual y colectivo y se buscó fomentar la identificación de obstáculos y condiciones facilitadoras. Sobre los resultados de la intervención, nos dice que los juicios de los docentes sobre la intervención reflejan una valoración de la reflexión en su práctica diaria y sus implicaciones en el desarrollo profesional. Se mencionó la falta de tiempo y el horario de las sesiones como obstáculos. Algunos docentes expresaron que la intervención no abordó temas de interés, que se evidenció un deseo de generar más espacios para la reflexión y mejorar la colaboración. Y sobre el programa de reflexión colectiva con docentes, pues nos dice que se diseñó un programa de sesiones de trabajo para docentes basado en la estrategia de reflexión colectiva. Hay que buscarle más, hay que buscar más sobre estrategias de reflexión colectiva. De eso hay que buscar más. Se aplicó un programa de sesiones de trabajo con docentes. Las sesiones se basaron en estrategias de reflexión colectiva sistemática. Bueno, miren, algunas ideas se repiten, algunas ideas se repiten, pero bueno, a lo que voy yo es que este es una experiencia en Chile sobre la reflexión colectiva sistemática y es un trabajo de equipo y de trabajo distribuido. Las conclusiones sobre la capacitación docente, y creo que esto ya es lo último. ¿Cuáles son las conclusiones sobre la capacitación docente? Bueno, nos dice que la capacitación en reflexión colectiva sistemática permite, lo voy a subrayar, permite a los docentes analizar problemáticas de su práctica, aunque el cambio en sus teorías subjetivas no se traduce de inmediato en cambios de comportamiento.
se tarda. Se destaca la necesidad de un compromiso colectivo para avanzar hacia una cultura organizativa. Esto lo voy a poner, pues, la capacitación permite analizar problemáticas del quehacer docente. Los docentes valoran la reflexión colectiva y reconocen problemáticas institucionales. Se requiere un compromiso colectivo para mejorar la cultura organizacional y el cambio en teorías subjetivas no se traduce inmediatamente en cambios de comportamiento. Lleva tiempo. Entonces, pues miren, vamos a marcarlo también aquí como importante en la conclusión. Entonces, maestros, esto de la reflexión colectiva sistemática es un estudio realizado este, para fomentar la reflexión colectiva sistemática entre educadores en La Serena, Chile. Es un estudio realizado para fomentar la reflexión colectiva sistemática entre educadores en La Serena, Chile. Y las conclusiones que están presentando aquí, estas conclusiones que están presentando aquí, pues serían las mismas que tendríamos que tener nosotros cuando hablamos de la práctica reflexiva en los docentes en servicio. Ya viniéndonos a México, tendríamos que hacer esta reflexión de la práctica en los docentes en servicio. Pues sí, de los docentes en servicio. Pues, ¿de qué nos va a servir una práctica de docentes que no están trabajando? Entonces, sintetizando, maestros, este documento nos remite a la idea de que tenemos que reflexionar sobre nuestra práctica, pero tenemos que basarnos en algunas preguntas detonadoras. Y las preguntas detonadoras que existen desde 2019, en agosto de 2019 hubo un taller intensivo, el primer taller intensivo, y venían bien claro estas preguntas detonadoras. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Y qué es lo que debemos de innovar en el aula, en la escuela y en la comunidad desde agosto de 2019? Esas mismas tres preguntas nos las hicieron en la quinta sesión ordinaria, ahora en el 2025. Pero esas mismas tres preguntas vienen en el documento Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación. Y ese documento es de la UNESCO y ese documento se presentó en septiembre del 2022 a nivel mundial en la UNESCO. Y son tres preguntas detonadoras que debemos de hacernos, la debemos reflexionar y debemos de plantear acciones transformadoras, si no, esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. En el marco de la nueva escuela mexicana, en el marco del plan de estudio 2022, de acuerdo a mi función, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Y qué es lo que debo o debemos innovar? ¿Qué es? Este documento, o sea, así se va a llamar, la práctica reflexiva y, y la práctica sistemática. Este es el video 803. Y nos vemos en el siguiente video.